¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica, edición de día viernes, cerrando la semana. Cuando son las 8 en punto, ya estamos listos para comenzar esta revisión de noticias de 30 minutos para este 9 de mayo. Vamos a ir de inmediato a revisar los titulares. 9 de junio, digo. Vamos a revisar los titulares de inmediato para los temas que veremos el día de hoy. Comenzamos con el dato de IPC y con las consecuencias que ha traído también lo que conocimos ayer, este 0,1% que se registró en la variación de precios en el mes de mayo. Tendrá implicancias importantes, dicen muchos economistas en el mercado, respecto al curso de la tasa de interés de referencia por parte del Banco Central. En la próxima reunión podría venir un recorte, incluso hay algunos que plantean que debería ser quizás una señal clara, más agresiva desde ese punto de vista por parte del Instituto Emisor. Vamos a revisar el detalle de cómo ha ido evolucionando el IPC en una nota de contexto también en la entrevista de hoy. Profundizamos en el dato más relevante de esta semana en materia económica. También les vamos a contar sobre la reunión que sostuvo el presidente Gabriel Boric con la nueva presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro. En La Moneda se reunieron ambos para poder conversar sobre la agenda de temas que quieren desarrollar en conjunto. Y por supuesto que el foco está puesto en el pacto fiscal al que ha convocado el gobierno para tratar de sacar adelante cambios en materia tributaria. ¿Qué dijo la presidenta de la SOFOFA tras el encuentro? Bueno, lo vamos a escuchar en unos minutos. Bueno, y continúa la disputa entre los productores lecheros de la región de Los Ríos y Not Company. Esta vez fue la empresa que está acusada de competencia desleal la que ha presentado sus descargos ante la justicia para poder justificar entonces el uso de la marca Not Milk, que es lo que está en cuestión en este conflicto de propiedad intelectual. Ya les vamos a contar cuáles fueron los argumentos en un momento además donde la compañía ha decidido cambiar a los abogados que forman parte de su estrategia legal. Y en los números del día nos vamos a revisar qué es lo que está ocurriendo en las bolsas a nivel internacional en una semana que ha estado marcada por, en general, harto optimismo, como se ha visto en los últimos meses, sobre todo en Wall Street. Vamos a partir con los números, eso sí, más importantes de las transacciones de hoy. Todavía no abre, por supuesto, las bolsas en Estados Unidos, pero en general se han visto números favorables durante esta semana. Para el día de hoy, lo que se ve en los números a nivel internacional es retroceso en Europa y alzas bien fuertes incluso en Asia. 0,33% de caída para el indicador Eurostoxx, que pondera varios indicadores europeos bursátiles. Londres, por otra parte, también cae 0,62%, mientras que el Nikkei, en el cierre ya de las transacciones, porque han concluido, 1,97% subió el día de hoy. Hong Kong, por otra parte, subió también 0,47% en el mercado asiático. Ayer, en tanto, el IPSA llegó a los 5.672 puntos, cayó 0,12% respecto al día anterior, y el dólar cerró nuevamente a la baja, cayó un poco más de medio punto porcentual, llegó a los 787 pesos, y la tendencia podría ratificarse hoy si es que el precio del cobre se mantiene como va por ahora, con $3.81 la libra a esta hora en el mercado internacional. Bien, vamos a comenzar entonces mostrándoles cómo ha ido evolucionando la inflación en nuestro país. El dato de ayer muestra y consolida esta tendencia a la baja con un retroceso en la presión que estaban viendo los precios de productos y servicios en el mercado local, y en la gráfica que tenemos aquí desplegada se nota con bastante claridad cómo ha ido evolucionando. Si vemos el último año, desde mayo del 2022, ahí todavía estábamos en el ciclo de ascenso de 11,5%, saltábamos a más de 13% en el mes de julio, llegando a un 14,1%, cifras altísimas para nuestro país en el mes de agosto, con alzas fuertes, como ustedes pueden ver, de 2,6 puntos porcentuales en apenas 3 meses. Bueno, de ahí en adelante empieza este descenso, pero ha sido lento en el año 2022. Del 14,1% llegamos a un 12,8% en el cierre de diciembre, mismas cifras que se habían registrado en octubre del año anterior. Cuando comienza a acentuarse esta tendencia a la baja es a partir del mes de marzo, fundamentalmente. Primero del 12,3% registrado en enero, bajamos a un 11,1% en marzo, y de ahí en adelante 2 caídas consecutivas bien fuertes para llegar a este 8,7%. Ese es el indicador entonces, 2,4 puntos porcentuales de caída en apenas 2 meses y una tendencia bien sólida a la baja en la presión sobre los precios a nivel nacional. Es una muy buena noticia, sin duda, porque
porque estábamos esperando precisamente esta caída y bajar de los 2 dígitos, como ocurrió precisamente en el indicador de abril, es sin duda una señal bien clara de un retroceso de la mano de varios factores, a nivel internacional algunos y otros a nivel local, como la caída en el precio del dólar, por ejemplo. Y lo que viene ahora es la discusión sobre qué va a hacer el Banco Central, cuándo y cuánto podría recortar la tasa en su próxima reunión, es parte de lo que vamos a revisar en la siguiente nota que hemos preparado para hoy. El mercado esperaba 0,3%. En un periodo de tan alta inflación como el actual, esa cifra ya era muy buena. Sin embargo, el IPC de 0,1% que informó el INE para mayo no estaba en los cálculos ni de los más optimistas. ¿A qué se debe este buen registro? Hay razones internas y externas que explican esto. Por el lado de las internas, la demanda se ha seguido enfriando muchísimo, con por ejemplo las ventas de comercio cayendo fuertemente. Y por el lado de las razones externas, encontramos que los precios de los alimentos, después de un pic post-invasión de Rusia a Ucrania, han caído fuertemente, y lo mismo con los precios del petróleo. Esto, sumado a una estabilización del tipo de cambio en torno a los 800 pesos, hacen que los productos que nosotros importamos caigan fuertemente de precio. La cifra de mayo produjo la sexta baja consecutiva de la inflación anual, la que bajó a 8,7% acumulado en los últimos 12 meses. Tanto expertos como las autoridades destacan esta tendencia decreciente luego del sobrecalentamiento que se registró en la economía durante los últimos años. Creo que es claro que la economía está teniendo una trayectoria decididamente decreciente en materia de inflación. Eso es positivo, eso nos ayuda a afirmar expectativas positivas para lo que resta del año, la perspectiva de que tengamos una inflación que, excepto en agosto, ya esté a la mitad de lo que era el año pasado. Sin embargo, no todo es positivo, puesto que este último IPC dio cuenta de fuertes alzas que se registraron en ciertos productos que a esta altura son un clásico en los hogares de los chilenos y chilenas. El pan, el huevo y el tomate sufrieron incrementos en sus precios durante mayo, algo que fue percibido por las personas. Siento que ha subido demasiado, o sea, hubo una explosión, o sea, una alza de todo en general, pero los huevos es mucho. Creo que van subiendo sin duda los precios de los huevos y hay que estar buscando. Subió estos últimos días el tomate, pero la verdad es que están súper bonitos. Más o menos como unos 100, 200 pesos. Ahí está la variación. Por otro lado, los servicios que no habían tenido tantas bajas significativas hasta ahora disminuyeron principalmente en relación al transporte, especialmente buses y aviones. Sí, lo bajaron un poco. Nosotros venimos de Talca y realmente sí, 8.000 y pesitos. Se ha visto un poco la baja en los buses. Sí, nosotros siempre viajamos aquí porque ella es negociante. Con estos datos, en el mercado dan como un hecho que el Banco Central bajará la tasa de interés. La pregunta es ¿cuándo? La mayoría piensa en julio. La posibilidad de que la inflación siga bajando en los siguientes meses es bastante alta. En ese contexto, y dado lo que está pasando con la inflación subyacente que está empezando a ceder, yo diría de que el Banco Central, con una alta probabilidad en el mes de julio, debiese empezar a bajar la tasa. Pero un expresidente del ente emisor cree que la baja de tasas podría partir en la reunión de este mes, el 19 de junio. La actividad económica ha sido, en los últimos par de meses, ha sido más débil que lo que se esperaba. Por lo tanto, yo creo que lo adecuado, si yo me tocara tomar decisión, yo creo que para la próxima reunión de política monetaria se puede justificar perfectamente una baja, iniciar un proceso de baja 25 puntos base. El próximo IPC de junio, para el que se proyecta un alza mensual de 0,1 o 0,2%, será clave para lo que decida el ente emisor. Otra buena noticia es que la UEF subirá apenas 1 peso por día hasta el 9 de julio. Bueno, profundizamos en este tema y para eso estamos en contacto con el economista Rafael Romero de la consultora PKF, quien está en contacto a esta hora de la mañana. ¿Cómo está, Rafael? Buenos días, Sebastián. Muy Buenos bien, días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por el contacto. Rafael, bueno, a partir de los antecedentes que ya veíamos con esta tendencia a la baja que está mostrando el IPC, ¿cuáles son los pasos a su juicio que debería seguir el Banco Central, Rafael? Bueno, el Banco Central ciertamente tiene mucha más información que todos nosotros. Nosotros somos capaces de ver una parte de la información. Ahora tiendo a concordar con el decano de la universidad, que planteaba que la actividad económica estaba bastante baja y también tenemos indicios de crecimiento en el desempleo.
Entonces, esos factores van a tener que sopesar si es que la tasa la dejamos en el nivel actual, ¿verdad?, del 11,25, o si comienza levemente un proceso de baja. Los analistas concuerdan que el proceso de baja podría ser en julio, pero como usted mostraba, la nota notaba, ¿verdad?, que un expresidente del Banco Central plantea que incluso pudiera ser en junio. Te insisto, ambos hipótesis son razonables, y como te comento, ciertamente el Banco Central tiene los mejores equipos, es verdad, equipos técnicos muy potentes, y maneja mucha información. Sí. Por lo tanto, en general tiene mucha credibilidad en el mercado, sí. Sí, ahora, Rafael, el Banco Central había dicho en comunicados anteriores que estaba esperando a que se consolidara realmente esta tendencia a la baja en los precios, ¿no? Que hubiera señales más claras en ese sentido. A su juicio, lo que hemos visto en base a los indicadores de mayo, ¿muestran esa tendencia más clara, esa consolidación de la baja en los precios? Sí, yo diría que sí. La baja fue evidente este mes recién pasado, el mes anterior también. Lamentablemente tuvimos por ahí, marzo me parece que fue bastante alto. Por lo tanto, yo creo que digamos, si el tipo de cambio se mantiene en el nivel actual, que la mayoría de los analistas lo proyectan en el rango de los $800, si no tenemos ese sobresalto, ¿verdad?, eso nos da estabilidad interna, estabilidad política, el proceso constitucional ya partió. Yo creo que sí, podríamos pensar de que ya la inflación está cediendo, y la contraparte de esto, que es muy importante, es el tema de desempleo. Sí. Rafael, ¿y eso significa que ya estamos en el cierre o en la etapa de salida, digamos, de este ciclo de altos precios? Sí, no, ciertamente yo creo que estamos en esa etapa de salida. Estaba viendo los meses del año pasado, junio, julio, agosto, septiembre del año pasado tuvieron niveles altísimos. Sí. Yo creo que por lo menos debiéramos esperar la mitad o menos de lo que se dio el año pasado en estos mismos meses. Por lo tanto, yo creo que ya está mucho más estabilizado, ¿verdad? No se ve tanta volatilidad. Yo creo que el caso del huevo es un caso especial, ¿verdad? Hay una infección, ¿verdad?, que estaba afectando a la producción. Aves. Exactamente. Entonces, ahí es evidente de que algo así se podía esperar. Es difícil predecir cuánto va a subir. Lo más probable es que para los próximos meses también el huevo, la carne de ave, por lo tanto, también siga subiendo de precio, pero esperamos que otros precios se mantengan o caigan, y ese es, verdad, es el equilibrio que se va dando. Ahora, Rafael, hay un antecedente bien relevante. Me gustaría volver atrás en la conversación sobre este desafío entre contener los precios por una parte, que parecía como un tema prioritario, pero sin dejar que la economía se enfríe demasiado, ¿no?, o que esto afecte mucho a la actividad económica. ¿Cómo ve usted ese balance hoy día? Sí, no, yo creo que es un balance muy delicado. Un balance muy delicado. Es difícil tomar estas decisiones desde el Ministerio de Hacienda, desde el Banco Central. Son decisiones difíciles, complejas, y como te cuento, son equipos técnicos que están detrás de esto, que están analizando toda la información. Por lo menos tenemos consenso en Chile de que de verdad un alto IPC es nocivo para todos, especialmente, ¿verdad?, para las personas de menores ingresos o que consumen todo su ingreso mes a mes. Pero la otra variable, desempleo, es algo a considerar. ¿Verdad? Si tenemos un desempleo muy alto, va a presionar el gasto fiscal y de nuevo va a presionar otras políticas, quizás alzas de impuestos para poder financiar, y de ahí caemos en un ciclo negativo. Rafael, usted me ha mencionado ya en un par de ocasiones el tema del desempleo. ¿Ha visto un deterioro del mercado laboral muy fuerte a propósito de eso, de lo que menciona? No, ciertamente en esta época del año es esperable que el mercado laboral no sea tan activo, pero ciertamente es una preocupación del día a día de las personas. ¿Verdad? Que las personas estén motivadas para ir a buscar empleo y que encuentren un empleo, ¿verdad?, que se ajuste a las expertices de la persona. Eso es fundamental. O sea,
¿verdad? Tener un trabajo razonable, un trabajo digno, yo creo que el deseo de todo ciudadano. Rafael, y volviendo al tema del IPC, el gobierno había proyectado, el ministro Marcel en particular, un IPC cercano al 5% hacia fin de año. ¿Lo ve como una meta factible, dado el escenario que hemos visto en estos meses? Sí, yo estuve tirando algunos números y como te comentaba, si comparamos los próximos meses que vienen, ¿verdad? Junio, julio, agosto, septiembre, si llegáramos a niveles de la mitad de lo que se dio el año pasado, sí llegamos al 5 o 6%, lo que es bastante bueno. Sí, y eso le va a dar más margen, me imagino, al Banco Central para poder ir reduciendo la tasa de manera más activa, más agresiva. No, correcto. Ahora, de nuevo, el Banco Central también hace como una especie de experimentación, ¿verdad? Que cada acción que haga o inacción es una señal al mercado. Por lo tanto, ¿verdad? Si bajara la tasa, aunque sea muy poco, es una señal que le está diciendo el Banco Central. Yo creo que ya llegamos al límite del alza de tasa, ahora viene, ¿verdad? Viene el ciclo de bajas de tasas. Así que, aunque lo baje muy poco, como te digo, es una señal y va a depender cómo lo tome el mercado de esa señal. Va a depender de las otras condiciones que se estén dando en ese momento. Tú sabes que mes a mes van surgiendo nuevos temas, ¿verdad? Surgió el tema del virus que afecta a las aves. Más adelante no sabemos, ¿verdad?, qué variable puede afectar significativamente. Sí, hay un factor de incertidumbre, claro. Así es. Sí. Bien, Rafael, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Muchas gracias, Sebastián. Hasta luego. Hasta luego. 8:17, nos vamos a hacer una pausa, ya seguimos con más de Agenda Económica. Bien, ya estamos de vuelta, son las 8:20 y vamos a contarles sobre la reunión que ayer se realizó en el Palacio de la Moneda entre el presidente Gabriel Boric y la presidenta de la SOFOFA, la primera presidenta en 140 años de esta institución gremial, Rosario Navarro, quien llegó acompañada también de otros integrantes de la directiva a este encuentro, donde también participó el ministro de Hacienda, Mario Marcel. El objetivo de esta reunión era primero un saludo protocolar también de parte de Navarro, quien asumió la semana pasada, pero además establecer ya los primeros canales de diálogo directo para poder acercar posiciones entre el empresariado, en este caso los industriales representados por Navarro, y el gobierno en torno al proyecto tributario que va a presentar el Ejecutivo a fines de julio. Así lo planteó al menos como objetivo el presidente Boric en su cuenta pública. Este tipo de encuentros con empresarios no han sido excepcionales, es parte de una agenda y una estrategia que ha puesto en marcha el gobierno y el ministro de Hacienda en particular para poder construir un consenso y una base de respaldo con los actores más relevantes en el mundo económico. Ya se había reunido con la directiva de la CPC, Mario Marcel, durante esta semana. El presidente Boric tuvo también una reunión 1 a 1 con Ricardo Meves, el presidente de la CPC, y según contaba esta semana el Diario Financiero, se han desarrollado una serie de reuniones donde distintos actores del mundo empresarial han tenido encuentros privados en la casa del ministro Marcel o en la casa de Máximo Pacheco, presidente de Codelco, quien ha actuado como intermediario también con el sector privado para poder abordar los temas que por un lado interesan al sector empresarial y aquellos que el gobierno también quiere poner sobre la mesa en lo que se ha denominado ahora un pacto fiscal, ya no una reforma tributaria, sino un pacto fiscal que busca recaudar más por una parte, ese es el objetivo del gobierno, pero también avanzar en modernización del Estado, en una mayor eficiencia desde el punto de vista del gasto público y también en medidas pro inversión, estos 3 puntos como algunos que son claves para el sector privado precisamente. Vamos a escuchar algunas reacciones tras el encuentro que se produjo el día de ayer. Escuchamos a Rosario Navarro, la presidenta de la SOFOFA, y al ministro de Hacienda, Mario Marcel. Fue una reunión muy cordial, pero donde sobre todo hablamos de todas las cosas en las cuales tenemos que trabajar y en las cuales tenemos oportunidades de colaborar. Tal como ha ido quedando claro, lo que estamos buscando, como bien señala usted, es un pacto fiscal, que es mucho más que una reforma tributaria. Por supuesto tiene un contenido tributario, pero también, es cierto, tiene un contenido en términos de gasto, del destino de los recursos. El pacto fiscal no es algo que el gobierno le imponga al resto, sino que es algo que tenemos que formar entre todos. Los distintos actores,
el sector empresarial, los trabajadores, los distintos sectores políticos, ¿cierto? Tenemos que contribuir a armar este puzzle del pacto fiscal. Hablamos de todos los temas pertinentes del pacto fiscal, obviamente, fue uno de los temas principales. No abordamos aspectos técnicos, sí quedamos disponibles para tener reuniones de trabajo concretas. Yo creo que el empresariado y la SOFOFA están muy disponibles, nosotros somos bien doers y en ese sentido tenemos toda la voluntad para poder aportar en la discusión. Yo creo que estas instancias ayudan mucho a construir confianzas y lo valoramos enormemente. Reconocemos que han habido sesgos por ambos lados y las instancias de encontrarnos, de poder conversar, van acortando esas brechas. Bien, 8:24. Vamos a ir a otro tema. Sigue la disputa entre los productores lecheros de la región de Los Ríos y la empresa Not Company. Esta vez la compañía, que ha desarrollado productos en base a recetas surgidas desde la inteligencia artificial, es la que ha presentado sus descargos ante tribunales en contra de la primera resolución que condenaba precisamente a Not Company a dejar de utilizar la marca Not Milk, que es lo que ustedes están viendo en pantalla, uno de sus primeros productos, quizás de los más populares también, que se trata de una bebida en base a vegetales que simula ser leche. Bueno, el uso de la marca es lo que reclamaban precisamente los productores lecheros, generaría una suerte de competencia desleal y en una primera instancia el fallo le dio la razón precisamente a los productores lecheros. Por eso entonces era tan importante entender cuáles eran los puntos que planteaba la compañía en sus descargos. Not Company apeló ya a este tribunal y básicamente el punto central dentro del argumento es que ellos compiten en un mercado que es distinto al de los empresarios lecheros y eso entonces los diferencia y por lo tanto no habría en ese sentido ninguna competencia desleal. Lo que plantean es que los productos que desarrollan se encuentran en mercados distintos y en ese sentido, según lo que publica el Diario Financiero en una nota del día de ayer, desde Not Company recalcan que en el fallo no se define con claridad cuál es el mercado en el que supuestamente son rivales y señalan que esa omisión se debe fundamentalmente a que no compiten en el mismo segmento. Por lo tanto, no habría tal competencia desleal. El hecho de que Not Company, dice esta apelación, compita en el mercado de venta de bebidas vegetales y no en el mercado de venta de leche o productos lácteos, echa por tierra la supuesta intención de confundir y engañar al consumidor objetivo, que es lo que denuncian precisamente los productores de la región de Los Ríos. Ahora es la Corte de Apelaciones, en todo caso, la que está a cargo de seguir este caso y luego podría eventualmente llegar a la Corte Suprema cuando alguna de las dos partes, seguramente la que pierda en estas instancias, apele al máximo tribunal. Con 27. Vamos a ir a otro tema para seguir la historia respecto a la crisis que están viviendo las ISAPRES, crisis no solo de la industria, sino también con ribetes jurídicos y políticos bien importantes. Y esta semana fue muy relevante no solo por los dichos de Ángela Vivanco el fin de semana, sino también por los recursos de aclaración que han solicitado las mismas compañías, el gobierno también y la superintendencia, para entender cuál es el alcance real del fallo de la tercera sala del máximo tribunal. En la siguiente nota vemos los detalles. Algo de luz aparece en la Corte Suprema tras la renuncia de Ángela Vivanco a la vocería que logró descomprimir los agitados ánimos que dejó su entrevista en La Tercera sobre un fallo que tiene en jaque a las ISAPRES y que otra vez está bajo la lupa de la tercera sala. ¿Pero hay alguna fecha estimada, ministro? No, eso lo decide el presidente. ¿Se está esperando quizás que las ISAPRES presenten recursos? Entiendo yo que eso fue lo que se dijo ayer. Y respecto a la interpretación más allá... No, eso es algo que vamos a enfrentar. Más temprano que tarde, la sala revisará los 5 recursos presentados, uno particular, otro del gobierno y 3 de las ISAPRES. Estas últimas sumaron a sus solicitudes cifras que alertan sobre un eventual colapso del sistema si el fallo se aplica. Los efectos sobre esta acumulación de solicitudes de aclaración pueden ser efectivamente
un camino que restrinja aquello que era la opinión común, en el entendido de que esta iba a ser una sentencia de efectos de naturaleza general que generó expectativas. Para algunos, una de las más influyentes por el tonelaje de sus integrantes, la Sala Constitucional es presidida por Sergio Muñoz, quien votó en contra en el fallo. También la integra Ángela Vivanco, aunque su visión dada fuera del tribunal podría inhabilitarla en este caso. No, eso tendrá que resolverlo la sala, pero yo no creo que la ministra haya quedado inhabilitada por lo que dijo, que es una opinión de carácter general y que no está referida necesariamente a los puntos que se van a precisar en una determinada declaración. Creo que su inhabilidad puede ser una vía razonable para que las definiciones no vuelvan a complejizar el escenario en el cual se encuentra esta definición judicial. Los otros integrantes de la tercera sala son los ministros Adelita Rabanales, Mario Carroza y Jean-Pierre Matus. Yo creo que aquí ha habido también un mal entendimiento por parte de los distintos actores que han estado involucrados en esta causa y en general en este tipo de causas, porque efectivamente las sentencias en materia de protección tienen un efecto acotado. 13 años han pasado desde que el TC declaró inconstitucional la tabla de factores y aunque sugirió legislar, ello no ocurrió. Por eso el fallo de la Corte Suprema en noviembre de 2022 respondió a una alta judicialización de casos contra las ISAPRES. Casos relativamente iguales, con infracciones relativamente iguales, deberían tener resultados iguales. El punto es ese, que tiene una lógica impecable. El problema es a través de qué mecanismo yo formalizo esa lógica. El problema sustancialmente se ha producido como consecuencia de que hace ya 13 años se dictó una sentencia por el Tribunal Constitucional. Es el legislador el que tiene pendiente ya por 13 años la obligación de resolver este problema. En los próximos días, la tercera sala deberá dar respuesta a las dudas de un fallo que ordena al gobierno a buscar la forma de aplicarlo. Pero para ello, una de las preguntas esenciales sigue siendo a cuántas personas se le devolverán los cobros en exceso. 8:31, cerramos Agenda Económica. Muchas gracias por informarse con nosotros. Seguimos adelante con Noticias Express y Fresia Soltos. Que tengan un buen día.